Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo codificar nuestro primer diagrama de flujo en el lenguaje C. En el video anterior vimos qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que sigue un algoritmo. Para construirlo utilizamos símbolos específicos que representan diferentes acciones. Como vimos ayer, tenemos diferentes símbolos, como por ejemplo el inicio y el fin, que está constituido por un rectángulo. En este caso va a ser curvo, no va a ser recto. Después tenemos los paralelogramos que identifican las entradas, los rectángulos que identifican las operaciones y después tenemos otro tipo de paralelogramo que va a ser el sueldo y el fin va a ser el mismo que el inicio. Como vimos en el ejercicio anterior, lo que nos van a pedir es un ejercicio práctico. Ya arrancamos con los ejercicios prácticos. Vamos a ir en este curso de lo teórico, vamos acompañándolo con lo práctico, así es más interactivo. Entonces tenemos el planteo del problema, calcular el salario mensual. Ayer vimos que lo que queríamos hacer es lo siguiente: un operario necesita calcular el sueldo mensual conociendo la cantidad de horas trabajadas en el mes y el pago por cada hora. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Datos conocidos. En este caso son las entradas. Tenemos las horas trabajadas en el mes y el costo por la hora. Lo que después tenemos va a ser una operación: multiplicar las horas trabajadas por el costo por hora. Y como resultante vamos a tener una salida que va a ser el sueldo mensual. Como vemos, el diagrama de flujo es lo que nos identifica las horas trabajadas, el costo de la hora, tenemos la operación, tenemos el sueldo y después tenemos el fin que va a terminar el programa. La pregunta es, ¿cómo codificamos este diagrama en el lenguaje C? Para eso vamos a aprender un poco la sintaxis básica de lo que es C. Vamos a ir con lo primero y principal, que va a ser la librería. ¿La librería qué es? Es lo que nos va a permitir a nosotros como programadores programar cualquier tipo de programa en C. Entonces, la librería lo que nos permite es que cualquier tipo de dato que vamos a ver más adelante, como por ejemplo los enteros, los tipos de datos de caracteres, los numéricos, que vayan en conjunto con los comandos que sirven para imprimir en la consola. Lo que hace el include, en este caso stdio, que es la librería estándar de C, nos permite que el programa funcione. Entonces, esta librería la vamos a ver en todos los programas que vamos a codificar en este curso. Entonces, siguiente a eso, esta librería, esto de acá se lo tienen que aprender, memorizar esta sentencia, porque es la que siempre vamos a utilizar. Se utiliza en cualquier programa de cualquier lenguaje de C desde hace muchos años. Está hace más de 50 años este lenguaje. Fue uno de los primeros que inició con la programación en las computadoras y es la base de cualquier programa. Por eso, como es un lenguaje de bajo nivel, lo que conviene es aprender primero este lenguaje para luego aprender otro tipo de lenguajes como lo que es JavaScript, como lo que es PHP, que son lenguajes no tan de alto nivel, pero sino que son más nuevos que C. Entonces, ¿para qué nos sirve C? Como ya explicamos en videos anteriores, nos sirve para entender el conocimiento de la computadora, nos sirve para entender el flujo de un programa, cómo nosotros obtenemos memoria de la computadora, cómo tratamos el computador como tal. Este lenguaje nos va a ayudar y nos va a hacer ver que no es solamente una computadora, es más que eso, es una herramienta que nos permite codificar y programar cualquier tipo eh, de programa en cualquier lenguaje. Y el lenguaje C es lo que nos va a ayudar. Entonces, en este curso o en este video lo que vamos a ver es el primer programa de C, que es este de acá, que ya tenemos el planteo del problema. Nos vamos a calcular el salario mensual de un operario. Entonces lo primero que hacemos va a ser esto. Vamos a poner un int, que es un entero. Int main. Int main. ¿Qué es esto? Para los que no conocen de la sintaxis de C. Bien. El int main, todo lo que está dentro del main, que main es nuestro principal, y todo lo que está dentro de las llaves va a ser nuestro programa. En este caso, vamos a ver más adelante que lo que está en el main básicamente es el stack, es donde se va a almacenar todo nuestro programa. Todo eso es la parte que está detrás de un programa que no se ve en otros cursos como lo que es PHP o lo que es Java, programación orientada a objetos, no se ve. Pero en este curso vamos a intentar profundizar los conocimientos de un lenguaje combinados con
lo que es una computadora en sí. Entonces, para hacer este programa, lo primero que vamos a hacer es declarar variables. Nosotros tenemos que declarar el costo de la hora y tenemos que declarar las horas trabajadas en el mes. Vamos a hacer un int con horas trabajadas. ¿Qué es horas trabajadas? Horas trabajadas es una variable y un int es un tipo de dato. Entonces, horas trabajadas se va a almacenar en la variable int. La variable int maneja enteros, por eso int es un entero. Luego tenemos un tipo de dato float, que el tipo de dato float lo que va a hacer es almacenar cualquier dato, ya que sea de número de tipo carácter, de tipo numérico, de tipo entero. Entonces float es como un dato más global de alguna manera. Esto lo usamos para costo hora. En el caso de horas trabajadas, no, porque a lo que son horas trabajadas es algo más unificado, es algo más central, entonces no requerimos de tanta necesidad para eso. Entonces, una vez que tenemos las variables declaradas, que en este caso son nuestras horas trabajadas y nuestro costo por hora, una vez que tenemos eso, tenemos que imprimir en pantalla el texto de en dónde ponemos las horas trabajadas. Entonces, vamos a poner acá, vamos a comentar esta línea, vamos a poner la entrada de datos. La entrada de datos y vamos a utilizar un comando que se llama printf, que es un comando para imprimir en pantalla, muy utilizado en C. Acá lo que vamos a imprimir es lo siguiente: ingrese el costo, ingrese las horas trabajadas. Entonces acá ingresamos las horas trabajadas, siempre punto y coma, acuérdense de eso, siempre tiene que ir el punto y coma, ingresamos las horas trabajadas. Una vez que tenemos esto se va a imprimir en nuestro programa, se va a imprimir en la consola. Una vez que tenemos esto, usamos el comando scanf. ¿Qué hace el comando scanf? Lo que hace es lo siguiente: el comando scanf lo que va a hacer es preguntarnos cuánto es el costo de la hora. Entonces el comando scanf funciona como el printf, pero es como que si la consola nos preguntara a nosotros cuánto es la hora trabajada de cada empleado. Para eso nos sirve este comando y lo vamos a usar a lo largo de este curso en muchos programas, y más adelante ya va a haber un video explícito sobre este comando. Pero para que lo entiendan ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle la máscara, que la máscara es el tipo de dato que queremos ingresar. En este caso es un dígito. ¿Por qué es un dígito? Porque lo que queremos saber ahora son las horas trabajadas. Entonces, la consola nos va a mostrar un dígito, que como ya sabemos, un número está conformado por un dígito, dos dígitos, tres dígitos, infinitos números de dígitos, dependiendo del número que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a pasar acá? Vamos a pasar lo siguiente. Vamos a poner el comando ampersand, que significa en C direccionamiento. ¿Y a quién nos vamos a direccionar? A las horas trabajadas. Vamos a poner acá horas trabajadas. Bien, horas trabajadas. Tenemos punto y coma. Entonces, para explicarles y que entiendan mejor, ¿qué es esto? Horas trabajadas es una variable, esto ya lo sabemos, es una variable, y lo que queremos hacer con el ampersand es ingresar a esa variable. Acá nosotros estamos poniendo un dígito, que ese dígito está en esta variable. Horas trabajadas es una variable. Bien, entonces una vez que tenemos esto, vamos a ir a la siguiente entrada de datos. Vamos a poner acá entrada de datos. La segunda entrada de datos vamos a poner acá 2. Vamos a poner 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo mismo, pero ¿para quién? Para el costo de la hora. Hacemos un printf de vuelta. Ya sabemos que el printf lo que hace es imprimir en pantalla. Una vez que tenemos el printf, acá vamos a poner lo siguiente: ingrese el costo por hora. ¿El costo por hora de quién? De cada empleado. Ingrese el costo por hora. Ahí está. Costo por hora, punto y coma, como siempre. Errores de sintaxis lo vamos a ver en el siguiente video, de qué pasa si no ponemos punto y coma, qué nos arroja la consola, qué errores de debugging pueden llegar a salir. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos lo mismo. Lo que hicimos para las horas trabajadas, lo hacemos para el costo de la hora. Entonces hacemos un scanf. El scanf es qué dato le queremos pasar, en qué máscara. La máscara es qué tipo de dato es. En este caso va a ser el tipo de dato float. Entonces acá vamos a poner porcentaje
siempre va a porcentaje y el tipo de dato. En este caso vamos a poner F. ¿Por qué ponemos F? Porque es un tipo de dato float que almacena, lo que hace es almacenar una variable, en este caso el costo de la hora. Entonces acá lo que hacemos es, de vuelta el mismo procedimiento. Salimos de acá y ponemos la dirección de quién. Queremos saber ahora la dirección de el costo de la hora. Ponemos costo hora. Bien, una vez que tenemos el costo hora, punto y coma. No se olviden del punto y coma porque hay muchos errores de sintaxis. Que lo vamos a ver en el video que viene, errores de sintaxis y el orden de más comunes y de sintaxis en este lenguaje. Una vez que tenemos esto, si vamos al diagrama, ¿qué tenemos? Tenemos el inicio, que es nuestro main. Esto es el inicio de nuestro programa. Después tenemos las horas trabajadas, que va a ser esto, la entrada de datos 1. Tenemos horas trabajadas. El costo de la hora, que va a ser nuestra segunda entrada de datos. Y ahora nos piden una operación. Nos piden que el sueldo, ¿a qué va a ser igual? A las horas trabajadas multiplicado por el costo de hora. Entonces acá podemos declarar sueldo, que el sueldo va a ser igual a quién. Va a ser igual a horas trabajadas por quién, por el costo de la hora. Costo hora. ¿Ok? Horas trabajadas por el costo de la hora. Bien, una vez que tenemos esto, punto y coma de vuelta, por errores de sintaxis, nunca hay que olvidarse del punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto acá? Si yo ejecuto esto, yo pongo, no sé, pongo y el costo de la hora, esto no me lo va a registrar, pero ¿por qué? Por este motivo. Este es el error de debugging que va a salir. Nosotros tenemos el sueldo acá. ¿Y qué es el sueldo? En este momento no es nada. Es una palabra que está en nuestro código. Entonces, ¿qué es el sueldo? Todavía no sabemos qué es el sueldo. En este caso sí sabíamos que son horas trabajadas y sí sabíamos que era el costo de la hora. ¿Pero por qué lo sabíamos? Porque al inicio teníamos estas dos variables iniciadas ya, estas dos variables que ya estaban identificadas con el tipo de datos que conllevan. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que declarar el sueldo. Como declaramos horas trabajadas y costo de hora, hay que declarar el sueldo. Lo único que hacemos acá es una coma y ponemos sueldo para que nuestro programa nos admita que existe el sueldo. Ahora sí, ese error de debugging ya no va a aparecer más porque el sueldo es una variable que ya está inicializada como tipo de dato float, entonces ya quedó inicializada. Entonces, una vez que tenemos esto, importante que entiendan que es una variable, por qué hay que inicializar, por qué hay que declarar la variable, por qué hay que pasar el tipo de dato. Todo eso lo vamos a ir viendo más a fondo en los siguientes videos, pero para que tengan un mini vistazo de lo que es este lenguaje, vamos a hacer este programita. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá si miramos el diagrama? Tenemos la entrada 1, tenemos la entrada 2 y tenemos la operación. Y ahora, ¿qué nos piden de esta operación? Nos piden obtener el sueldo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la salida de los datos. La salida, ¿qué va a ser igual? Va a ser lo que queríamos que devuelva, que va a ser el sueldo. Bien. Entonces, una vez que tenemos el sueldo, hacemos el mismo procedimiento. Hacemos un printf. ¿Printf de quién? De el sueldo. O ponemos acá, no sé, ponemos el sueldo es. El sueldo es. ¿Y qué hacemos acá? Acá lo que vamos a pasar es lo siguiente. Vamos a pasar la máscara de dos tipos de dato float. ¿Qué son esos dos? Van a ser el costo de la hora y el sueldo. Vamos a poner punto 2f. Ya sabemos que por qué ponemos f. Porque f es nuestro tipo de dato float. Entonces ponemos ese tipo de dato. Una vez que tenemos el dato acá, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos la coma y ponemos sueldo. Que lo que es sueldo es lo que nos va a devolver. Nos va a devolver este sueldo.
el resultado como de esta operación de acá va a ser esto de acá, que se imprime en pantalla esta multiplicación y el resultado de la multiplicación va a ser el sueldo que queremos que nos devuelva. Pero no alcanza con tener esto. Lo que hay que hacer es, como siempre, cerramos acá para evitar errores de sintaxis y vamos a retornar un return 0. ¿Por qué retornamos 0? Porque si la operación sale exitosa, te va a devolver y no va a devolver ningún tipo de error. Entonces retornamos 0. Recordemos que acá está la llave para que no la pierdan de vista. Ahí está. ¿Y por qué hacemos un return? Porque nosotros lo que primero teníamos es la firma, que la firma es esto, que es un entero. Nuestro principal es un entero. Y tengan presente que siempre que nosotros manejamos enteros, vamos a retornar un número, ya sea 0 o sea 1. En este caso vamos a retornar 0. Entonces, ya que tenemos esto, el sistema, el programita ya está completo, vamos a cargarlo. Con el botón de Run lo vamos a correr y acá nos va a salir la interfaz. Esta interfaz siempre va a salir en CodeBlocks. Siempre es mucho más resultante CodeBlock porque en Visual Studio tenés que crear un GCC, tenés que crear un min y es mucho más, te lleva mucho más tiempo. Entonces acá ingresamos la cantidad de horas trabajadas. Nosotros trabajamos 80 horas mensuales. ¿A nosotros cuánto nos pagan? Nos pagan, no sé, 10 horas. Nos pagan $10 la hora. Entonces, el sueldo de cuánto es va a ser de $800. Ahora, si salimos de este y ejecutamos de vuelta, vamos a ver otro tipo, vamos a poner 70 horas trabajadas y el costo de la hora es de, no sé, $15 o $13. Nosotros vamos a tener 910, $910 de sueldo. Esto lo pueden verificar con calculadora, van a ver que la multiplicación es eso, porque a fin de cuentas es la función producto. La función producto, que es la multiplicación. Entonces, la multiplicación, ¿qué es? Es esto de acá. Tenemos un dato multiplicado por otro dato. Nada más que eso. Así que nada, si te gustó este video, te invito a que comentes, a que te suscribas, a que le des like. Y nos vemos con el próximo video con semántica y errores comunes en el lenguaje C. Sin más, nos vemos en el próximo video y muchas gracias por tu atención.